Aquí es, vamos a mirar acá. Primera carta, es la primera carta. No es la segunda, sino la primera carta a Corintios, capítulo 12, versículo 9. Amén. 12, 9. Dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, otro don. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hablar de esos dones en la lista de dones que estamos viendo. Hace 8 días vimos los dones de inspiración, amén, que era palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y el discernimiento de espíritus, lo explicamos. Si no pudo venir, ya está el video en nuestras redes, ya está en YouTube el video para que usted lo busque, amén, para que usted busque. Si va a buscar las recetas, las últimas recetas de moda, busque también el culto, amén. Iglesia Oreb también lo busca, amén. Y ahí y deja escribe ahí, ya pastor, ya le cumplí. Escribe algo ahí para saber que usted está siguiendo las redes, amén. Vamos a hablar sobre estos dones que son dones de poder. ¿Dones de qué? Título serían los dones de poder. Algunos los llaman los dones de acción, de poder o de acción, del mover del Espíritu Santo de una forma evidente, más evidente sobre todo a los ojos de los que no conocen de Dios. Amén. Y el primer don que vemos es el don de la fe. ¿El don de qué? De la fe. Esta fe no es la fe común que tiene el cristiano. Esta fe no es creer en Dios solamente o creer en Cristo para ser salvo. No es esa fe. Yo tengo fe en Dios. Le dicen, ¿usted en qué cree? Uno cree en Mahoma, otro en Buda, y usted responde, yo creo en Dios. Pero esa fe no es la fe del don que habla aquí Corintios. Es una fe diferente. Vamos a irla mirando. Ahí, en esa fe hay un revestimiento especial del Espíritu Santo en la persona que tiene ese don. Amén. Viene en parte como una revelación del Espíritu Santo, una fuerza poderosa del Espíritu Santo a la persona que tiene ese don de fe. Cuando todo el mundo dice ya está todo perdido, la persona que tiene fe dice no, Dios va a hacer un milagro, Dios va a pasar algo. Cuando la lógica nos dice que no se puede hacer nada, la persona que tiene el don de fe dice que sí va a suceder algo. Amén. Va a suceder algo, pero no lo dice por positivismo. A veces se confunde el positivismo con el don de fe. Una cosa es el positivismo y la vana palabrería de algo que se llama la ley de la atracción. ¿Se ha escuchado eso alguna vez? La ley de la atracción, que usted dice, repite constantemente algo y eso le pasa, ¿sí? La primera vez que yo vi eso, no lo vi ahora, lo vi en un programa para niños, Las aventuras de Tom Sawyer, imagínense, vi eso, ese poder de la ley de la atracción. ¿Cuántos se acuerdan de ese programa? Bueno, no soy tan anciano yo. Entonces, Las aventuras de Tom Sawyer decía, entonces el muñequito decía que tenía que repetir durante 1 hora la frase, creo que era, quiero ser amigo de Becky, se llamaba la muchacha que le gustaba, y sin interrupciones tenía que repetirlo para que se cumpliera. Entonces no pudo, y pues no se le cumplió en esa historia. Pero eso mismo hace el positivismo y la ley de la atracción. Si alguien quiere plata, entonces repite durante 1 hora, tengo plata, soy millonario, ojalá mirándose en un espejo, tengo plata, soy millonario, o no soy feo, soy bonito, no soy feo, para algunos, dependiendo la fe, ¿no? Entonces,
esa es el positivismo, la ley de la atracción, pero eso no tiene nada que ver con el don de fe. No es hablar cosas por decirlas. Voy a impactar al pastor y voy a decirle algo así de fe. Pastor, van a haber 100 sillas acá, así de fe. Pero es porque uno quiere marcar o hacerse notar por positivista, por ser positivo. Pero el don de fe es como una revelación sobrenatural que viene de parte de Dios, que Dios le hace sentir en el corazón que Dios va a hacer algo, que algo va a hacer. Quizá no tiene claro qué va a hacer Dios, pero el que tiene el don de fe sabe que Dios va a hacer algo en determinada situación. Amén. Que Colombia va a empatar en el último minuto, ¿sí? Antes de apagar el televisor porque va perdiendo o algo así. Pero claro que Dios no se mete en eso, ¿no? Los dones no son para eso. Es un revestimiento del Espíritu Santo, no es la fe común. Esa fe es la fe que produce milagros. ¿Qué produce esa fe? Milagros, ya vamos a ver qué son los milagros. Es una confianza sobrenatural en el poder de Dios, sobre todo en medio de una situación difícil. Amén. Hay muchos personajes de la Biblia que tuvieron ese tipo de fe y los encontramos en Hebreos 11. No vamos a mirarlos todos, pero usted tarea va a leer Hebreos 11 acerca de la fe. Amén. Por la fe muchos de los hombres de la Biblia lograron grandes hazañas. David vio a Goliat y ¿qué pasó? Lo venció, habló en fe. Dijo: ¿quién es este quién se cree? ¿Cómo así que cómo fue aquí o qué? Y se fue en el nombre del Señor, creyendo que la victoria era un hecho. No fue positivo, fue en fe, en el don de la fe. Amén. Este don es necesario en los tiempos de crisis, que el Señor le revista de ese don de fe. Amén. Los tiempos difíciles debemos tener fe. Y yo he conocido personas que tienen ese don de fe, que uno le cuenta a esa persona o sabe algo y uno dice: no se pudo, definitivamente no se pudo. Pero esa persona dice: no, Dios va a hacer algo, eso póngale cuidado, que eso va a salir, eso se va a dar. Y uno dice: no, pues muy iluso, no sabe cómo es que está la situación, pero resulta que se da el milagro, tal como lo dijo esa persona. Amén. Pero ¿por qué lo dice? Porque es como una revelación de Dios al espíritu de esa persona. Ella siente, quizá no sepa cómo explicarlo, pero siente en su espíritu que algo va a pasar, que Dios va a hacer algo. Amén. Que Dios va a obrar allí en determinada situación y confía en eso. Vamos a Marcos capítulo 11 versículo 22. Marcos 11, 22. Hablando de ese tipo de fe, del don, ¿no? Dice la palabra del Señor así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, no para ser salvos, sino para la situación que estaban viviendo, la situación que el Señor les estaba mostrando. Ahí los discípulos se asombran por lo que pasa con una higuera que Jesús maldice y al instante se seca. Ellos se asombran de ese poder, y Jesús les da el secreto para que cosas sobrenaturales sucedan. Es tener fe en Dios. Dice el 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Todo lo puede la fe, este don de la fe, todo lo puede. Ahora, el don de la fe no es como
salvoconducto para hacer lo que uno quiera, ya lo vamos a ver. Pero aquí cuando el Señor dice, en el verso 22, tened fe en Dios, se traduce en el griego la frase, no dice así en griego dice, tened la fe de Dios. Y ahí cambia la connotación en el griego, en el idioma donde se escribió la Biblia, traduce como, tened la fe de Dios. Es diferente, ¿cierto?, que tener fe en Dios. Porque el don de fe es esa revelación, siente cuando el poder de Dios se va a revelar. El que tiene el don de fe, se le revela a él, valga la redundancia, cuando Dios va a hacer algo. Y el primero que lo sabe es el que tiene el don de fe. Cuando Dios va a sanar a alguien, cuando Dios va a hacer algo, el primero que lo percibe es el que tiene el don de fe. Y él lo puede decir, Dios va a sanar. Dios, tranquilo que Dios va a hacer un milagro. Pero no lo dice por decirlo, porque hoy en día muchos hablan de esa manera. Lo dice por revelación, porque viene la fe de Dios, algo de la naturaleza de Dios. Viene a esa persona. Amén. Y esa persona se da cuenta. Esa fe es capaz de mover ¿qué? Aquí el 23, ¿qué dice que puede hacer esa fe? Mover montañas. Amén. Mover montañas. Les decía que la fe, el don de fe no es un salvoconducto para hacer lo que queramos o pedir lo que queramos. No, sino que la fe, este don, siempre está sujeto a dos cosas. Primero, al propósito de los dones. ¿Cuáles son los propósitos? El propósito de los dones. ¿Para qué Dios, el Espíritu Santo, nos da los dones? ¿Para qué? Para exhortar. ¿Para qué? Edificar y consolar. Amén. Y la fe no se sale de ahí. La fe no es para orar porque Colombia gane el mundial. No, porque eso, ¿en qué edifica la iglesia? ¿Cuántos serán salvos si Colombia gana el mundial? ¿Cuántos van a ser salvos? Ninguno. Este don, al igual que los demás, no se sale de esos parámetros. Este don es para edificar, para exhortar y para consolar. Y lo segundo, en la manifestación de este don, es que se rige bajo la soberanía de Dios. Amén. El que tiene este don, fluye en este don cuando es la voluntad de Dios. Si Dios no va a hacer algo, el que tiene el don no siente que vaya a suceder un milagro. No se activa el don de la fe. Amén. Porque Dios no va a obrar allí. Pero el que tiene el don, y si Dios va a hacer algo, es el primero que lo percibe y lo cree y lo siente. Amén. Esto es importante. Miremos Mateo 17:20. Mateo 17:20. De este versículo hay una canción. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe con un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿no? ¿Se ha escuchado el coro? Canción. Aquí el Señor está usando una figura literaria que es como una exageración. No es literal, no es exacto. Algunos lo toman literal y escuché un predicador contando de que estaba orando por un monte que no fue a hospedar, de estos nuevos apóstoles famosos y millonarios, fue a hospedarse en un hotel y había un monte que no le dejaba ver el mar. Entonces él como querubín apóstol que era, empezó a aplicar este versículo y empezó todas las mañanas a orar: monte, échate en el mar. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Entonces, según él, lo que Dios le enseñó a él fue que le faltó fe. No, los dones no son para eso. No son para los caprichos humanos.
Dios nos usa para sus propósitos. Dios nos usa para llegarle a la vida de otros, para salvar almas, para restaurar personas. Amén. Entonces, yo no voy a empezar a orar por todo capricho que se me ocurra. Pastor, tengo una fe que voy a tener un Ferrari. Pastor, la fe, voy a usar el don de fe para conseguirme el Ferrari y 3 helicópteros. Yo lo llevo, pastor, cuando tenga mi helicóptero. Tranquilo, pastor. No, los dones no son para eso. Amén. ¿Son para qué? Edificar, consolar y exhortar. Amén. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, aquí Jesús hace una exageración, pero aclara que sí se puede actuar, sí puede suceder el milagro cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, cuando hay fe sujeta a la voluntad de Dios. Vuelvo a Marcos capítulo 11, versículo 24, dice allí: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto no quiere decir de que los apóstoles iban a pedir por caprichos de ellos. ¿Por qué oraban los apóstoles? Por el beneficio de la iglesia, para que se cumplieran los propósitos por los cuales se dan los regalos de los dones, para edificar a la iglesia, para consolar, sanar al enfermo, para edificar y exhortar a la iglesia. Amén. Para eso eran los dones. Por eso el Señor les da vía libre a los discípulos, porque sabe que se iban a mover dentro de los propósitos de Dios, que son espirituales. Amén. Que son espirituales. En el otro pasaje, en Mateo 17, 21, creo que sigue ahí el relato. Mateo 17, 21, sigue diciendo ahí: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Volvamos el 20 y 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué están hablando de la fe? ¿Qué título hay allí en el verso 14 en su Biblia? Jesús, ¿qué? Sana a un muchacho lunático. No es Jesús le da 3 carros a Pedro. Jesús le concede fincas a Juan. ¿Sí? No. Están trabajando en el reino. Están actuando para consolar al pueblo que a específicamente esta persona, esta mamá que tenía a su hijo poseído o enfermo, según dice acá, enfermo lunático, o sea, enfermo mental, ¿sí? Tenía una enfermedad mental. Entonces les faltó fe para consolar al pueblo, para edificar. No le faltó fe para conseguir más plata o conseguir la prosperidad. Le faltó fe para hacer la obra del Señor en este joven. Y los discípulos le preguntaron: Señor, no pudimos, ¿qué nos pasó? Enséñenos. Y ahí es cuando el Señor les dice: les faltó el don de fe. La poca fe que tuvieron no fue suficiente para que se diera el milagro. Y les enseña algo más, que esa fe se alimenta con oración y ayuno para género específico de sanidad. Amén. Pareciera que los problemas mentales, cuando hay alguien enfermo de la mente, la oración y el ayuno son el remedio ideal. Cuando hay alguien con problemas de la mente, según lo que está dando la instrucción el Señor Jesús. Amén. Con oración y ayuno. O sea, no es de un momento a otro. Hay que construir un camino constante en oración y ayuno para que se dé ese tipo de milagro específico. Amén. Y Dios lo hace.
Entonces, la fe va alineada conforme a la voluntad de Dios. La fe produce un milagro si se pide en el nombre de Jesús. Esta frase de el nombre de Jesús la hemos usado como un cajón, ¿sí? Frase de cajón que se llama como un conjuro, ¿no? En vez de abracadabra, que decimos los cristianos, en el nombre de Jesús. Solo que ya no es abracadabra, sino en el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero no es así. Ir en el nombre de Jesús es que Dios nos mandó. Jesús me mandó, como el que va a hacer un mandado, como el niño que va a pedir fiado, ¿no? Que mi mamá mandó decir que si me fía 3 huevos y una leche y ella se los paga mañana. ¿Por qué se lo fían? ¿Porque es el niño? ¿Cuál fue la palabra clave para que le fíen? Viene en el nombre de la mamá, en el nombre de la mamá. La mamá lo mandó, pero yo no puedo decir en el nombre de Jesús quiero 3 helicópteros. Dios no me mandó a pedir 3 helicópteros, ni Dios no me ha dicho. En el nombre mío vengo en mi nombre. Señor, la verdad es que me gustan los helicópteros y yo quiero 3. Eso es otra cosa. Pero ir en el nombre de Jesús es cuando el Señor nos envía a algo, a orar por algo o a hacer algo. Eso es ir en el nombre de Jesús. Entonces, por eso el Señor dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo os lo daré. ¿Y cómo sabemos que vamos en el nombre de Jesús? Cuando conocemos y entendemos su voluntad para nosotros. Yo sé que la voluntad de Dios es que las almas se salven, entonces yo voy en el nombre de Jesús teniendo certeza de cuál es la voluntad de Dios y pido lo que sé que es la voluntad de Dios. De resto, no va a funcionar el don de la fe. Amén. No funcionaría el don de la fe si no se rige a esto. También la fe obra para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Amén. La fe, el don de fe no es para que digan, uy hermano, que usted sí tiene el don de fe porque usted está enfermo y dice que no está enfermo, que está bien. Usted todo es positivo, más bien. Es una persona positiva, pero no es que tenga el don de fe, si no se le da la honra y la gloria a Dios. Siempre busca honrar a Dios. Y el don de fe también viene de un corazón limpio. Amén. Un verdadero cristiano, alguien puro de corazón, ejerce ese don de fe. Amén. Dios no está dentro de una lámpara en cuanto al don de fe. ¿Sabe a qué me refiero, no? ¿Se acuerda? ¿La lámpara de quién? Amén, la lámpara de Aladino, ¿no? ¿Qué pasaba? La frotaban y salía un genio y pedía 3 deseos. Dios no es el genio de la lámpara, lastimosamente para algunos que venían porque se le cumpla un deseo, aunque Dios da los deseos del corazón, pero de otra forma. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está la clave. Primero deleitarse en el Señor, no pedirle al genio de la lámpara. Entonces el don de fe no es pedirle al genio de la lámpara. Amén. El don de fe es actuar conforme a la voluntad de Dios y Dios obra milagros poderosos. Amén. Hay unos ejemplos del don de fe, miremos uno nomás por tiempo. Primer libro de Reyes 18, versículo 33 al 38. Rápidamente la pastora nos lo va a leer. Primer libro de Reyes 18, verso 33 al 38. Y vamos a mirar un ejemplo del don de fe en la Biblia. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja.
Bueno, para resumir, ahí el Señor envía fuego del cielo. Amén. El profeta Elías pide a Dios que descienda fuego del cielo y consuma ese altar que está construyendo ahí. ¿Esto es un milagro o no? Sí, o es normal que descienda fuego del cielo. No, granizo sí, pero fuego no. Menos mal, ¿no? Menos mal que es el granizo lo natural. Un milagro, ocurrió un milagro. ¿Y por qué estaba tan seguro que hasta le echó agua a toda la leña para que fuera más difícil que se prendiera esa leña? ¿Por qué estaba tan seguro Elías de que iba a caer fuego del cielo? Porque sabía que esa era la voluntad de Dios. Conocía a Dios, que Dios conocía el carácter de Dios también, y conocía, le fue revelado a él la intención de Dios de hacer ese milagro. Y sucedió. Si usted lo lee ahí todo el capítulo en la casa, hay que leer la Biblia, vea que hay harto para leer. Amén. El capítulo 18 de Reyes. Ahí Elías ve el milagro porque está alineado con los propósitos de que iba conforme a la voluntad de Dios, de que este milagro iba a glorificar a Dios. Amén. Iba a glorificar a Dios porque todo el pueblo de Israel se iba a dar cuenta que ese tal Baal era un Dios falso y que el verdadero Dios era aquel que había enviado fuego del cielo, y ese milagro iba a glorificar a Dios. Amén. Iba en el nombre del Señor también. Él era representante de Dios en la tierra. El hombre de Dios de aquella época era Elías. Amén. Era un hombre de limpio corazón, un hombre de Dios. Entonces todos los requisitos para que se empiece a fluir el don de la fe se cumplieron en esta ocasión, en este momento. Amén. Bien, esto podemos decir de el don de la fe. El don de la fe va de la mano con los otros dos dones. Amén. El de los milagros y el don de la sanidad. Generalmente el que tiene uno tiene los otros dos. Amén. El de milagros y de la sanidad. Ahí vamos a mirar el siguiente don, que es el don de sanidades. Diferentes sanidades. Amén. ¿Cuántos quisieran el don de fe? Amén. Ese don de fe, creer en los tiempos difíciles. Que el Señor nos lo conceda. Ahora, los dones de sanidades son para sanar diferentes enfermedades. Hay muchos ejemplos en la Biblia de sanidades, ¿cierto? En la vida de Jesús. Vamos a mirar un ejemplo que está en Hechos, capítulo 8, versículo 6 y 7. Hechos 8, versículos 6 y 7. Este don, mientras lo buscamos, lo llaman los estudiosos el don del evangelista, porque ese don llama mucho la atención, ¿cierto? Sobre todo de los incrédulos. Es como espectacular, como llamativo cuando hay una sanidad, o no. ¿No le parece tremenda una sanidad? Amén. Sí, a mí sí, me parece tremendo cuando hay una sanidad. Eso llama la atención. Y por eso el evangelista, Dios lo usa, le da ese don generalmente. ¿Se acuerda que al pastor tiende a tener otros dones? El de palabra de sabiduría, el evangelista tiende a tener dones de poder como señal de que el Señor llama a la gente. La gente es atraída por lo que ve. Amén. Si alguien quiere ser evangelista, pida ese don. Estos dones, el de sanidad. Hechos 8, versículos 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. ¿Qué hacía la gente por estos milagros de sanidad y de liberación? ¿Qué dice el primer versículo que leímos? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Amén. ¿Por qué se pusieron, por qué recibieron el mensaje de Felipe? Por los milagros. Amén, por los milagros. Entonces los milagros no están mal, sino que los milagros deben divulgarse para la gloria de Dios, para que la gente crea. Si Dios ha hecho un milagro en su vida y usted se ha quedado callado, está mal, eso está mal, debe divulgarlo. Como si la gente dice, no, yo fui donde el brujo y ese me hizo un riego y vea, me devolvió el ser amado en 3 meses, que dicen por ahí, ¿no? Le devuelve el ser amado y no sé qué. Y como si ellos divulgan y hasta, vea, le paso el teléfono, el chamán no sé qué, y ellos sí lo hacen. Nosotros debemos glorificar el poder de Dios, divulgar lo que Dios ha hecho con su vida. Así hayan pasado años, hay que seguir compartiendo esos grandes testimonios. Amén, esos grandes eventos. Y así hay muchos versículos que hablan de que nos muestran que las sanidades atraían multitudes. Amén. Y cuando estaban ahí viendo, venía la palabra, venía el mensaje del evangelio, y así era como la gente se convertía. Los apóstoles de la antigüedad no tenían el supergrupo de alabanza, no tenían el supersonido ni las super mega iglesias. ¿Qué tenían ellos para atraer a la gente? Milagros de poder. Amén. Eso fue la herramienta que Dios les dio. No era la herramienta que hoy, ante la carencia de esos dones y ese poder, pues echamos mano de la música, del espectáculo, de buenas cosas que llamen la atención de la gente. Entonces me visto de payaso, así Cristo te ama, un payasito allá en la esquina del semáforo, para atraer a la gente. A eso no lo hacían los discípulos, con puro demostración de poder de Dios. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Ellos iban era con el poder de Dios. Entonces la mejor estrategia evangelística son los milagros y las sanidades. Es el poder de Dios manifestándose. Amén. Vea ese secreto de evangelismo, el poder de Dios en los dones. Eso sí le va a llamar la atención a la gente. Que usted le diga al vecino, ¿cómo está? ¿Puedo orar por usted por algo? ¿Está pasando alguna dificultad? Déjeme orar, que Dios es poderoso. Él le dirá, pues sí, es que pasa esto, no tengo trabajo. Y usted que tiene ese don de fe, ese don de milagros, ora, la persona le va a decir, uy, ese hermano, ahí hay algo, Dios sí le escuchó. Y eso atrae, amén. Eso atrae más que cualquier cosa. Mateo capítulo 13, versículo 58, vamos a leerlo rápidamente. No siempre el Señor sana a todo el mundo. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra en Mateo 13, versículo 58? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén, el versículo anterior. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Resulta que Jesús, ¿dónde estaba? Allí, en Nazaret, donde él creció. Jesús se fue a hacer su ministerio y hasta los 30 años lo conocieron como el hijo del carpintero de allá, don José. Don José, el que tiene la carpintería en la esquina, el esposo de María, que tiene los otros hijos. Ahí lo conocían a Jesús, lo vieron ir al colegio, lo vieron ahí jugando con los amigos, ahí lo conocían. Y cuando llega con la fama que le habían dado a Jesús, la gente no le creyó. ¿Qué es? Y ese creció acá, ese lo vimos aquí en el barrio, ese era un peladito ahí, como dicen, volatoncito, ¿sí? Corriendo para allá y para acá, que va a ser el Salvador del mundo. Y Jesús no pudo hacer milagros allí por la incredulidad de las personas.
Entonces, así, si le pasó a Jesús, ¿será que no nos puede suceder a nosotros? Amén. A veces Dios no sana a todos. ¿Depende de qué? Depende de varios factores, de la actitud del enfermo. Si el enfermo no cree, amén, no cree, lo llevan, eso puede ser un obstáculo. No obstante, Dios aún podría, si su voluntad es sanarlo, podría superar ese obstáculo. Pero es un obstáculo, es una montaña que hay que mover por la fe. Y es la actitud del enfermo. El enfermo va al pastor a orar por él y si dice, ese pastor que ese no tiene canal de televisión, ese que sana, yo no he visto esos videos que él pone ahí que por YouTube, esos 3 visualizaciones, ese qué poder va a tener, ese pastor no es famoso, ese no sana. Si tiene esa actitud, no va a suceder un milagro, el enfermo, amén. La actitud hacia, bueno, no debería ser así, porque la fe debe estar puesta no en la persona, sino en Dios, sea el que ore, cualquiera que ore, pero he visto personas que ponen la mirada en quien va a orar. Entonces, ese pastor es reverendo, ministro, apóstol, querubín, uy, ese sí me voy a ir allá que me ore, ese sí. Este pastor, ¿qué jerarquía tiene? ¿Cuántos años de estudio? ¿Cuántos milagros ha hecho? Muestre a ver la hoja de vida. A ver, no, ese pastor no debe tener tanto poder. No ponemos la mirada en el hombre. Cuando el Señor usa al que Él quiere, en el momento que Él quiere, amén, para sanar, amén, para sanar. Entonces depende de la actitud del enfermo para que se dé la sanidad, como pasó allí en aquel lugar. Depende también de la condición espiritual de la persona que está enferma. Depende mucho de eso, porque esa condición espiritual del enfermo va de la mano con la voluntad de Dios. A veces hay gente tan rebelde que solamente se va a arrepentir si tiene una enfermedad terminal, porque no pudo en toda su vida, vivió una vida lejos de Dios, rebelde a Dios, y la única manera para que Dios lo tenga ahí quietico fue con una enfermedad terrible. Y el Señor, en su santa voluntad que conoce el futuro, pensará y dirá, donde yo le dé salud a este vuelve y coge otra vez las andanzas, ya se siente alentado y otra vez allá a la cantina otra vez. Entonces lo he visto, muchas veces el Señor no sana y la persona se arrepiente y se muere. Así ha pasado con algunos. He tenido que ir a hablarles del Señor. Una señora Ismenia, creo que se llamó, ¿cierto? Ella fue una mujer que vivió una vida desordenada toda su vida. No creía en Dios, toda su vida alejada. Y ya en las últimas fuimos a orar por ella, le predicamos la palabra. Ella recibió al Señor, se arrepintió y como a los 2 días se murió. Amén, se murió. Dios podía levantarla, amén, pero quizá Dios sabía que esos hábitos estaban tan arraigados en ella que iba a ser una lucha para que ella pudiera permanecer firme por años en esa condición de haberse arrepentido, y quizá el Señor decidió más bien llevársela, amén. O quizá un hijo de Dios le quiere evitar sufrimientos en el futuro, porque a veces mueren hijos de Dios. Muchos pastores murieron con esta pandemia. ¿Sí sabían? Esta pandemia no respetó a nadie, ¿no? Y eso que decían algunos videos al comienzo de la pandemia, que eso el poder de Dios lo guarda, predicaban eso, el que tiene a Dios no le pasa nada, pero como que eso fue tremendo, todavía no se ha terminado, ¿no? Tremendo fue. Y qué noticia cuando le llegaba uno al pastor WhatsApp
uno tiene grupos de pastores ahí por el WhatsApp. Acaba de fallecer el pastor tal, ay, que uno conoció, que uno charló con él, que uno compartió con él. Terrible, terrible esto. Y uno dice, pero ¿por qué si tenemos la fe, si muchos oramos por la sanidad de ese pastor? ¿Por qué? Porque prima la voluntad de Dios. Amén. Quizá Dios le quería evitar un sufrimiento a ese pastor de pronto, un ejemplo, cuando los hijos crecieran los iba a ver descarriados y él iba a sufrir mucho, o quizá algo iba a pasar en el futuro y el Señor quiso evitar muchas cosas y llevarlo rápido a su presencia. Amén. Todo eso está en la sanidad, se rige entonces de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, a la voluntad de Dios. Es lo primero. Ahora, Dios le ha sanado. Amén. Hay muchos ejemplos. Miremos, bueno, antes de mirar unos últimos ejemplos, miremos que todos, aunque hay gente que tiene el don de sanidad, todos podemos orar por enfermos. Amén. Todos podemos orar por enfermos. Yo me he visto enfermo y a mí me ha tocado orar por mí mismo en el momento. Y sé que hay otros hermanos a la distancia orando por sanidad. Amén. Pero yo también he orado. Lo que pasa es que uno enfermo es más difícil. De la maluquera y del malestar uno no puede orar bien, ¿cierto? ¿No le ha pasado? Por estar enfermo. Y ahí es cuando dice en Santiago 5:14, entonces llamen a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo. Y de paso llévenle remedio, llévenle aceite, que hablábamos que era la palabra significaba aceite, remedio. La traducción era un remedio. Ahí el poder estaba en la oración, no en el aceite, en la oración de los ancianos. Amén. El poder no está en las cosas tangibles, está en lo intangible, que es la oración. Ya hemos explicado eso. Amén. Entonces, para orar por un enfermo usted no necesita de aceite o no aceite. Usted necesita tener fe, orar con fe, creyendo que es la voluntad de Dios que ese enfermo se sane y el resto queda en las manos de Dios. Amén. Todos podemos orar por enfermos. Yo tuve una bacteria leptospirosis que me dijeron que es peligrosa, que la gente se muere de esa bacteria, y estuve grave en el hospital. ¿Cuánto fue que estuve allá? 5 días. A mí yo siempre digo 15. Que me pareció una eternidad estar allá en el hospital. Pero bueno, la pastora dice 5 días, yo le creo. 5 días estuve allá y eso fue tremendo, como los primeros 3 días con fiebre que no bajaba, con inyectado aquí en la mano y eso, y no bajaba la fiebre, día y noche con fiebre tremenda, y orando al Señor ahí, ¿sí? Haciendo el testamento ahí bueno, que tengo el balón de fútbol, ¿a quién se lo dejo? Bueno, ahí uno mirando, ya como los hombres que son más flojos que las mujeres, dicen, ¿no? Entonces uno ya pensando en el testamento ahí. Pero vino, en verdad, allá en el hospital vino como un revestimiento de fe. Y pude captar la voluntad de Dios y dije, no, esto no es lógico, que habíamos empezado aquí la obra, todavía no. Recién casados, que estrenando esposa me vaya a morir, no. Si tanto luché, tantos años ahí luchando, eso no, Dios lo que hace, lo hace bien. Y empecé a venirse a mi mente, como la voluntad de Dios, y empecé a llenarme de fe. Esto no es de Dios, porque esta no es la voluntad de Dios, que hasta aquí llegue yo. Y empecé a orar por el milagro en fe.
Y efectivamente fue rápido que el Señor me sanó, amén, me sanó de eso. Fui sano de pequeño de los bronquios, ¿bronquios era? Sí, los bronquios, de los pulmones, una cosa ahí, eso cualquier frío ya era ahí a morirse uno. Tenía los pies torcidos y Dios me sanó cuando pequeño. Usaba unos aparatos ahí como Forrest Gump, ¿se acuerda? Así, yo era el Forrest Gump colombiano y Dios me sanó, amén. Dios me sanó porque ese era su propósito, ese era su propósito. Si usted camina con el Señor, si usted decide servirle, el propósito de Dios es darle muchos años. Pero si su propósito de caminar con Dios es temporal, es mientras tanto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si me gusta la iglesia, vamos a ver qué pasa. La certeza de la voluntad de Dios es incierta y eso le resta fe a la hora de pedirle a Dios por un milagro. Amén. Bien, eso podemos decir de las sanidades. Usted puede contar muchos milagros de sanidad que se han dado y que Dios sana efectivamente. Amén. Hoy podemos pedir por sanidad. Amén. Por último, miremos rápidamente los milagros. Los milagros, el don de milagros. Ahora, antes de mirar los milagros, dice sanidades, diversas sanidades, porque Dios sana de muchas cosas, amén. Cualquier enfermedad, no es que Dios diga, no, esta enfermedad del COVID Dios no sana. Sí, del COVID incluso Dios sana, amén. Porque en aquella época de pronto se dudaba, no, es que Dios sanará cualquier cosa, pero la lepra no. La lepra era una enfermedad común en aquella época, pero el Señor demostró que todas las enfermedades las sanó. Ciegos, cojos, mancos, sordos, leprosos, todas diversas enfermedades, Dios las sanó. Por eso debemos orar por todas las enfermedades, amén. Bien, milagros, los milagros, que también es llamado operaciones de poder, según los estudiosos de la palabra, operaciones de poder. ¿Qué son los milagros? Son acontecimientos sobrenaturales que desafían la lógica y la razón. Amén. Cosas que desafían el sentido común. ¿Le han sucedido milagros? Mi mamá decía, uy, qué milagro, está lavando la loza. Milagros sucedían allá en la casa, ¿no? Había milagros. ¿Sí? Hechos, capítulo 19, versículo 11 y 12. Vamos a ver algunos milagros, algunos ejemplos. Hay muchas citas de milagros. Miremos aquí en Hechos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. ¿Qué hacía Dios por mano de Pablo? Milagros extraordinarios. Pablo no se iba a sus cruzadas con el tremendo equipo de alabanza, a las cruzadas de Pablo, ni al tremendo sonido, ni con su comitiva ahí tremenda. Iba solito y con el poder de Dios, amén, para glorificar a Dios, para edificar y para exhortar a aquellos que no se quisieran arrepentir, aún viendo los milagros. Iba con poder de milagros. Milagros, este milagro, ¿por qué sabemos que estas sanidades eran milagrosas? Porque ¿cómo ocurrían las sanidades? ¿Cómo eran en el segundo versículo, el 12? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Algo que desafía la lógica, que le ponían un paño que Pablo había orado o cercano a Pablo, al endemoniado, como en las películas, ¿no? No era un crucifijo, sino era el paño de Pablo. Y ese demonio no era agua bendita ni nada, ese demonio
retrocedía y era libre la persona. Era algo ilógico, amén. Era algo que desafía la lógica humana. Pues por eso esta forma de hacer sanidades y de hacer estos hechos de poder eran milagros, porque desafiaban la lógica. Ahí Pedro, la sola sombra de Pedro sanaba enfermos. Entonces es una sanidad milagrosa, porque se da de una manera ilógica. La manera más normal de una sanidad es por medio de orar por otros. Pero cuando las cosas se dan de una manera sobrenatural diferente, ahí hay una sanidad milagrosa, ahí hay un milagro. Los milagros son acontecimientos de poder. ¿Le ha sucedido algún milagro a usted? No como el que yo dije de lavar la loza, milagro de verdad. ¿Sí? Amén. Digan amén los que han tenido un milagro en su vida. Amén. Los milagros se realizan de acuerdo a la soberanía de Dios. Ahí Dios decide si sí se da o no se da ese milagro. Amén. No, como lo hablábamos del don de fe, no es para caprichos humanos. Los milagros no son para caprichos humanos. Sucedió un milagro, pastor, me van a regalar el helicóptero. Pues quién sabe, mire a ver si no es un traqueto que le va a dar la plata más bien o algo así, porque los milagros son para lo que ya hemos dicho, edificar,